Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Tenerife al Día. Hoy les invito a compartir la próxima media hora con un programa especial. Y especial porque hoy queremos poner el punto de mira en una de las grandes identidades que tiene toda sociedad, como es su patrimonio histórico. Este es, sin embargo, una de las grandes asignaturas pendientes que tienen las administraciones públicas en Canarias. Queremos hablar de patrimonio histórico, queremos hacerlo con un experto y también con un periodista que está comprometido con esta causa. Empezamos, si les parece bien, presentando a Miguel Ángel Matrán. Es además el director general de la Fundación SICOP, del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, para quien no lo conozca, ¿cuál es la función del SICOP? Y sobre todo, que además creo que tienen diferentes proyectos en marcha, incluso relaciones con la propia UNESCO. Sí, como fundación, el SICOP empezó ya va a ser 30 años como una asociación inicialmente. Todo eso ha derivado en una fundación, que es lo que es actualmente, con un patronato constituido por 6 universidades, entre ellas la Universidad de La Laguna, instituciones gubernamentales, cabildo y ayuntamiento, y lo que era aquella asociación SICOP, ¿no? Integrada en una federación internacional de centros para la conservación de patrimonio, que ahora mismo está en 18 países, entre América Latina, Europa y África, hay una en Marruecos, con una sede central que está precisamente en la Casa de los Capitanes, en La Laguna, la sede de la federación y la sede de la fundación, ¿no? Actividad, patrimonio cultural en todas sus facetas y a escala universal, ¿no? En una ciudad, además, que es patrimonio mundial. ¿Y cuál es, en líneas generales, digamos, si tuviera que hacer un diagnóstico, el estado del patrimonio cultural en Canarias y en Tenerife en particular? Bueno, en Canarias en general es malo hacia muy malo. El estado, más que... yo no diría el estado, hay cosas que se conservan en muy mal estado, pero que siguen siendo una referencia en el patrimonio cultural. Están todavía, ¿no? En el caso de Tenerife pasa otro tanto de lo mismo, con ejemplos muy claros. Siempre pongo uno que quizás porque el caso de San Juan de la Rambla, con un centro histórico que es una joya en bruto, está sin pulir, pero que como nadie le ha hecho caso absolutamente nunca, está ahí, no se ha caído, pero está. Esa referencia a la que yo hago de San Juan de la Rambla puede ser la misma para muchos pequeños centros, lugares, sitios en Tenerife. Y en general el patrimonio cultural, al menos la visión que nosotros tenemos, que creo que es la que debe llegar a la clase, sobre todo política, es que se trata de patrimonio histórico. Se trata de patrimonio cultural. El patrimonio cultural abarca todos esos tipos de patrimonio, están conectados unos con otros y supone la identidad de un pueblo. Y cuando hablamos de un pueblo, hablamos en Tenerife de Tenerife, ni de La Laguna ni de La Orotava, que tienen sus particularidades específicas, pero hablando de pueblo estamos hablando de la identidad de una isla, ¿no? Es como cuando se hablan de los iconos, el icono no es el pico del auditorio en Tenerife, es el pico del Teide. Cuando hablamos de este tipo de cosas, lo hablamos a nivel global, a nivel de todo lo que es la identidad de un pueblo. Y es un ¿no? problema de falta de inversiones, de falta de concienciación social. ¿Dónde fallamos? Bueno, fallamos en todo eso que acaba de decir, pero en muchos escalones, ¿no? Yo siempre pongo uno de referencia que quizás sirve como ejemplo. Todo esto con ejemplo funciona muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de La Laguna como patrimonio mundial, mi principal referencia a nivel de identidad de La Laguna es la ciudad universitaria. O sea, creo que la ciudad universitaria está por encima no por encima, está como referencia, es muy importante dentro de la identidad de La Laguna, ¿no? En cambio, el campus central de la Universidad de La Laguna es un campo abandonado. El edificio central de la universidad es un edificio que, si no se toman medidas oportunas y a tiempo, acabará desapareciendo. Es decir, las grandes referencias y señas de identidad se pierden porque no están incluidas dentro de un triángulo que está declarado Patrimonio Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Todo tiene que ver con todo.
Entonces, a la hora de la identidad de un pueblo, nosotros tenemos que presumir, igual que Santiago de Compostela, que Alcalá de Henares, que Salamanca, como ciudad universitaria. Sin y duda. esto tiene que estar dentro de todos los esquemas en conservación. Es muy importante esa referencia. Sin duda esos esquemas, esa planificación es fundamental, lógicamente, en la conservación, y muy preocupado por este asunto, y la verdad que comprometido está un compañero con el que hemos hablado en varias ocasiones, es Vicente Pérez, es redactor del periódico Diario de Avisos, a quien llevamos la bienvenida. Vicente, muy buenas tardes. Gracias, David, por invitarme a este programa y compartirlo con un experto tan cualificado. Y hoy no vengo como redactor del periódico, aunque siempre sabes que cuando uno viene aquí es porque le ceden unas horas en su trabajo, ¿no? Sí, pero bueno, es importante porque vienes como, claro, efectivamente en representación de esa gestora para la defensa del patrimonio histórico de Santa Cruz de Tenerife, pero no dejas de ser un periodista, y quizás la primera duda que me surge es cómo un periodista, que es verdad que siempre has estado comprometido con asuntos sociales y vinculados también con la cultura, pues llega a montar una gestora, a plasmar esa preocupación que tiene incluso ya en un movimiento o en un colectivo ciudadano. Bueno, más que a montar, a promover, y si, como digo siempre en las reuniones que mantenemos, mi protagonismo debe ser el justito para dar el paso, hablar, servir de portavoz un tiempo, y ojalá luego ya este protagonismo se diluya no en 20, 30, 40, sino en cientos o ojalá en miles de personas. Yo llegué a una conclusión yo me pongo siempre cuando camino por la isla en los ojos de quien llega por primera vez a una ciudad, también en los ojos de quien vive en una ciudad y sabe valorarla y quererla. Y en mi caso, en Santa Cruz, yo me ponía en los ojos de un turista, pero también en los ojos de una persona que ama el patrimonio histórico y en general las ciudades bien cuidadas. Y entonces yo observaba que cuando un turista llega a Santa Cruz, o un visitante, o cualquier paseante, se encuentra con que, imaginemos, entra por la Plaza de España o por la zona de Bravo Murillo hacia la Plaza de la Iglesia de la Concepción, y se va adentrando, pues bueno, en la calle Castillo, y en cuanto abandona la calle Castillo, se encuentra un mundo muy triste. Un barrio marginal, calles con casas en muy mal estado, un mundo lúgubre, un mundo que no es el que corresponde, creo yo, a una capital de una isla que es Tenerife, que no es cualquier cosa, que Tenerife no es cualquier cosa en el mundo, que es una referencia en Europa como destino turístico y también como el propio espacio en que vivimos los residentes. ¿Y has notado que ese sentimiento que a ti te ha generado lo comparten otras personas? Yo creo que sí, ¿Está porque... teniendo buena acogida? Quizás sería la pregunta, la gestora. Bueno, está claro que hay un problema de falta de concienciación social, pero yo quiero pensar que la gente aspira a la belleza. Es decir, si supiera cómo... Cuando uno camina por las calles de la Laguna, las calles bien cuidadas de la Laguna, que son bastantes, o por las calles de Garachico, o por algunas calles bien cuidadas del casco histórico de Santa Cruz, que también las hay. Yo creo que si las comparamos con las otras, nadie va a oponerse a eso, al contrario. Diría, me has explicado el valor histórico que tiene esto, encima me has explicado cómo sería si esto estuviera recuperado, y que además puede crear empleo, porque puede crear empleo, y hace que acuda más gente al centro de la ciudad. Hombre, yo creo que nadie, entre una cosa y la otra, difícilmente la gente va a querer lo feo. Es verdad que para eso tiene que haber un colectivo que sepa integrar a todo el mundo, porque aquí yo creo que no es un mensaje en contra de nadie, es un mensaje a favor de la recuperación de la ciudad. Y se ha hecho en cientos de ciudades del mundo, en miles probablemente, en pueblos pequeños, en grandes ciudades. Entonces, yo creo que es un reto posible. Están los expertos, están las leyes, están las normas. Las leyes y las normas están, en algunos casos, de hace mucho tiempo. Y están las personas preparadas para eso. Y hay experiencias de las que aprender en todo el mundo. Y probablemente en la propia Santa Cruz hay pequeños rincones donde también se puede aprender para trasladarlo a otros lugares. Entonces, ese es el objetivo de este colectivo ciudadano, que nos hemos movido en Facebook. Y quiero dejar claro que somos unas 20 personas activas como miembros. No quiero hablar en nombre de más. Estamos divulgando un manifiesto que ya tiene cerca de 400 apoyos en Facebook.
y unos 700 seguidores también en Facebook. Bueno, de Hablaremos alguna de- forma represento a esa gente también. Pero bueno, Hablaremos, por supuesto, de ese manifiesto, de toda esa gente que se está sumando y esperemos que después del programa de hoy sean muchos más todavía Ojalá. los que apoyen esta gestora. Pero Miguel Ángel, ya que Vicente hablaba del caso concreto de Santa Cruz, en Santa Cruz se han juntado varios problemas. El retraso en el planeamiento, en los planes especiales en algunas zonas concretas, como puede ser el barrio del Toscal, pero también la situación de algunos dueños de los inmuebles, pues que no han tenido la preocupación por conservar la que ha sido o el que ha sido su inmueble. ¿Hay una responsabilidad compartida? ¿Cuál ha sido el problema de la capital tinerfeña? Bueno, yo lo entiendo desde un punto de vista que creo que funciona. Nosotros, en general, hablabas antes de Canarias, Sí. del archipiélago. En general, seguimos teniendo un problema, y es que el problema de la conservación del patrimonio, de la divulgación, de la comunicación, de todo esto, es un problema. Vicente apuntaba a la conciencia social, pero claro, ¿cómo se genera conciencia social? ¿De qué estamos hablando? La conciencia social se genera con educación que empieza en los colegios, en la universidad. Cuando se llega a las instituciones ya se llega con un determinado grado en formación. Se llega con conciencia de todo esto. Me ponías el ejemplo de La Habana antes de empezar esta Sí, entrevista. para mí ha sido y lo sigue siendo determinante, es el ejemplo de la conciencia social. Un centro histórico, patrimonio patrimonio mundial, como en La Laguna y en tantos centros históricos, pero quien enseña mejor La Habana Vieja y divulga su contenido, patrimonio arquitectónico, tangible, intangible, cultural en general, son los habitantes de La Habana Vieja. También es cierto que hay una figura que es inconmensurable, que es la de Eusebio Leal Spengler, el que lleva toda la gestión del centro histórico, pero la gestión de un centro histórico es importante llevarla con la gente, porque estamos hablando del patrimonio cultural, no pueden ser decisiones unilaterales jamás. ¿Qué es lo que ocurre con esa gestión? Que es una gestión en donde intervienen muchos interlocutores sociales, desde los propios habitantes, los comerciantes, pero no en exclusiva los comerciantes o X habitantes. Estamos hablando de esa conciencia generada por una sociedad que lo que le interesa es que esa identidad permanezca a lo largo del tiempo. Es lo que reconoce. La gente, son cosas muy sencillas, se quiere seguir reconociendo en sus plazas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo más importante del patrimonio cultural ni son los edificios, ni son las fiestas, ni son las tradiciones, son los espacios. En el espacio es donde nos reconocemos todos. Todos cuando pasamos X tiempo fuera de un lugar y volvemos, nos seguimos identificando en los espacios que seguimos reconociendo. Por supuesto que si esos espacios siguen teniendo los mismos bancos y las mismas casas, perfecto. Pero el espacio está antes que lo demás, a preservar. Por eso muchas veces estos desequilibrios que nos están pasando, que son muy usuales en todas nuestras ciudades, de desequilibrios entre los objetos arquitectónicos, por ejemplo, y el paisaje, es brutal porque no lo estamos teniendo en cuenta. Prima el edificio, el objeto, el palacio. No, lo que tiene que primar es el espacio antes que el palacio. Prima más la plaza del Adelantado que el Palacio de Nava. Y cuando entendamos que esto es así, probablemente empezaremos a entender el resto de las cosas que son más sencillas, que tienen que ver con los bancos, con si el suelo es así o asado, pero eso sería lo fundamental. Ahora vamos a volver con La Laguna porque hay algunas cosas interesantes. Además, usted ha puesto ahora un ejemplo que lo es, como es el de la Plaza del Adelantado. Pero volviendo con Santa Cruz, Vicente, hablaba de espacios de Miguel Ángel Fernández Matrani y tú nos has traído también unos planos en los que podemos identificar una serie de espacios en la capital tinerfeña que, bueno, que evocan el recuerdo del Santa Cruz, del primer Santa Cruz, ¿no? De hace ya algunos años y que, bueno, pues se está perdiendo. Creo que los podemos ver en pantalla y me gustaría comentarlos contigo, estos Vicente. son planos que yo he extraído de una web del Cabildo. A ver si podemos ver Sí, alguna. ahora vamos a verlo. Efectivamente, si mantienen congelada esta imagen, cuando se dice que Santa Cruz no tiene ya ningún valor histórico que preservar, la gente no identifica casco histórico, eso es un error gravísimo. No lo piensa mucha gente,
pero sí que a la gente le cuesta identificar dónde está ese gran patrimonio histórico que sí que tiene Santa Cruz, formado por más de 700 edificaciones, muchas más. Lo que vemos aquí son una representación de los 3 cascos históricos que tiene Santa Cruz. Digo cascos históricos protegidos por ley. Algunos no los identifican bien. Uno es, ahora podemos ir viendo ya las otras imágenes. Vamos a ver. Este es el casco histórico o conjunto histórico del antiguo Santa Cruz, en una posición más céntrica imposible o estratégica, porque está, como pueden observar, muy cerca del mar, de la fachada marítima, en la que también hay muchos proyectos, por cierto, y observamos cómo ese lugar, que tiene calles totalmente abandonadas, con edificios que se están cayendo, incluso todavía hay una calle que está cerrada, que es la calle del Doctor Allar, y otra que estuvo cerrada hasta hace muy poco, pero que simplemente se han asegurado unos edificios y sigue siendo horrible el aspecto. Y decenas de edificaciones que espantan al turista, en vez de atraerlo, al turista y al residente. Bueno, pues esa está llamada a ser la joya, lo que se dice la joya de la corona de Santa Cruz. Ahí está la iglesia de la Concepción, como uno de los hitos, lo que yo llamo un faro espiritual de la ciudad, y un montón de casas que están llenas de historia y que ahora están llenas de polvo. Vamos con otro de los lugares de Santa Cruz. Bueno, también este es muy conocido, ¿no? El barrio del Toscal, en una zona pues aprisionado por las grandes edificaciones. Decía yo que es muy conocido, pero sobre todo por el abandono que tienen en estos momentos, la verdad. La verdad que pasear por el Toscal es un ejercicio duro, porque si uno se va parando en cada edificación, algunas están recuperadas, no, esto no es un mensaje catastrofista, pero sale uno un poco deprimido del barrio del Toscal. Y es un barrio que las edificaciones populares casi han ido desapareciendo, y los barrios populares, si no se conserva el conjunto, pierden bastante valor, porque no es tanto el valor de cada casa. Las edificaciones humildes evidentemente no tienen un gran valor artístico en general, pero en conjunto sí son un testimonio de una época de la ciudad. Y este es el casco histórico más conservado, porque son viviendas de clase media, de la burguesía, en fin, que es el conjunto histórico del barrio de los hoteles Pino de Oro, ¿no? que recientemente se ha ampliado hacia la zona del Hotel Mensei y otra, las Ramblas, hasta la Plaza de Toros, y es otro centro histórico. Y cualquiera que camine por esta zona de la ciudad encontrará unas auténticas joyas arquitectónicas de todas las épocas. Lo que pasa es que no existe una idea de casco histórico, ni se ha cuidado el mobiliario. Tal es así que la ordenanza, que parece que va a empezar a regular un poco eso, está recién entrada en vigor. Es la ordenanza del paisaje urbano y da un plazo de 1 año, incluso prorrogable a 2, para ver estos cambios. Fíjate, Miguel Ángel, que decía Vicente, claro, las zonas más pudientes pues todavía se ha conservado un poco mejor. Antes hablabas un poco también de la situación de la laguna. A veces tenemos la sensación de que es el patrimonio elitista el que parece que nos preocupamos más por conservar. Yo no sé si por esa cuestión económica o porque consideramos que es más importante, cuando hay otras cuestiones, como tú antes hablabas de los espacios, que al fin y al cabo pues quizás reflejan mejor esa identidad social, ¿no? Claro, es una tendencia normal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no hay una conciencia, lo que sobrevive a todo eso, pues son los grandes edificios. Claro, todos los conocemos, ¿no? Pero el grado al que queremos llegar de conciencia en torno al patrimonio cultural abarca todas esas facetas. Hablábamos antes del espacio. El espacio de referencia, cuando habla de cosas tan importantes como la Plaza del Adelantado, que hablábamos antes, forma parte del estado fundacional de la ciudad de La Laguna, ¿no? La plaza de abajo, la relación con el paisaje de la plaza es hoy por hoy de las cuestiones más importantes a preservar. O sea,
antes de lo que es futuras intervenciones en la plaza, lo que tenemos que tener muy claro es que lo que hay que preservar por encima de todas las cosas es la relación de la plaza con su paisaje. ¿Por qué? Pues es relativamente sencillo. Hay una cosa que son cuencas visuales, que son las que la gente conoce, tanto los usuarios como la gente de fuera. Una cuenca visual es la cuenca normal de cuando uno va andando y es lo que ve por delante. Lo que ve por delante cuando uno se aproxima a la plaza es la plaza y San Roque. Y hay otra cuenca visual, que no nos olvidemos, que es tanto más importante que esa, que es la cuenca visual por detrás. Es decir, ¿qué visión tengo yo de las ciudades de San Roque? Hombre, ahora vemos los juzgados. No, ahora no hay sino juzgados. Es decir, estas son las cosas que hay que cuidar y que a mí, por ejemplo, me preocupan más, ¿no? Es que precisamente le he comentado lo de los juzgados porque ha habido una polémica importante sí, con ese nuevo edificio que bueno, parece que rompe un poco, digamos, la armonía pero arquitectónica. ha habido una polémica. Yo creo que en todo este tipo de cosas nos tenemos que aprender lecciones. Las lecciones a aprender son que estas cosas se tienen que consensuar hay muchos interlocutores a la hora de intervenir en un espacio significativo, la plaza. Hay muchos interlocutores, no solo son los ciudadanos. O sea, hay que tener muy en cuenta que hay que tomar muchos aspectos que tienen que ver con la ciudad histórica y que uno no puede meter la pata. Porque meter la pata ahí es de una forma irreversible, es terrible, porque estamos cambiando. ¿Es un poco lo que ha pasado también con la Plaza de la Catedral? Sí, bueno, con la Plaza de la Catedral es el mismo ejemplo. En La Laguna hay un Consejo Municipal de Patrimonio que no se utiliza para nada. El Consejo Municipal está para dar consejos. Es muy sencillo. Las cosas hay que llevarlas a los interlocutores. Cuando se han hecho obras en la Plaza de la Catedral, el Consejo Municipal se entera por el periódico de los problemas. Y esto es un ejemplo, no quiere decir que sea solamente esto. El patrimonio histórico es una cosa que hay que llevarla entre muchos interlocutores porque tiene muchas conexiones. Nunca en una ciudad histórica, y mucho más que esté declarado Patrimonio de la Humanidad, puede funcionar una concejalía de patrimonio histórico. Es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la ciudad declarada Patrimonio Mundial, en ese espacio que abarca lo que está declarado Patrimonio Mundial, tienen que ver muchas cosas. La iglesia, los ciudadanos, los comerciantes, las instalaciones, el paisaje, el urbanismo, la cultura, la universidad. Estamos hablando de muchas cosas. Eso con un concejal no funciona, ni funcionará jamás. Si es patrimonio mundial, debemos velar por la parte patrimonio mundial con todos esos interlocutores, como funciona en muchos sitios, que son más que nada unidades en donde, por supuesto, que está el concejal correspondiente y el alcalde representa, pero el resto son representantes de todo esto que abarca ese espacio. Cuando todos ellos opinen, por supuesto se cometerán errores, pero se cometerán muchos menos. En esa línea imagino que va también un poco ese manifiesto del que hablabas, Vicente, que a mí me gustaría un poco enlazarlo con lo que estamos comentando, ¿no? Sí, lo enlazo perfectamente porque este colectivo que ha nacido en Santa Cruz, que insisto está abierto a cualquier persona, entre sus fines está, desde luego, propiciar el que se rehabiliten y se revitalicen, que no es lo mismo, los cascos históricos. Pero, lo tengo aquí escrito porque no quisiera olvidarme, lo que pretendemos es servir de nexo entre todas las personas que tienen algo que ver con la recuperación y revitalización de los cascos históricos. Es decir, los propietarios, antes que nada, contactaremos con ellos en la medida de nuestras posibilidades, los empresarios, los historiadores, los arquitectos, los aparejadores, los artistas, los propios inquilinos, los vecinos. Se me olvidan muchas cosas, pero yo creo que todas las profesiones, creo que somos una sociedad muy preparada, la más preparada de la historia, en la que hay personas
expertas. Yo no soy el experto en la materia, pero sí sé que hay muchos expertos en la materia y gente que sabe de qué va esta historia. Hay empresas dedicadas en el mundo a revitalizar cascos históricos, hay ayudas, hay subvenciones, hay convenios urbanísticos, hay patrocinios también de empresas. Hay miles de maneras inventadas a lo largo del mundo para recuperar cascos históricos. Lo que falta es que la sociedad quiera. Fíjate que no digo que los políticos quieran, que la sociedad quiera. Solo en ese orden, porque lo otro, ¿quién soy yo para decirle a un político, a un gobernante que intente mejorar la ciudad? Yo creo que ahora a la sociedad, yo creo que estamos además en una época en la que se proclama la participación ciudadana. Esto es participación ciudadana. Y desde luego otros colectivos que también han empezado antes que nosotros a defender el patrimonio histórico, cada uno con su labor, con su tono. Bueno, creo que aquí no sobra nadie. Y esa sociedad... El manifiesto. Y eso te iba a preguntar, te preguntaba por el manifiesto, Sí. sobre todo porque habrá gente que esté interesada, por cierto, para recordarles, porque estamos ya terminando la entrevista, pero para recordárselo a través de Facebook, a través de Twitter, las redes sociales, imagino, Sí. para ponerse en contacto con la gestora. Basta buscar Gestora para la Defensa del Patrimonio Histórico de Santa Cruz de Tenerife, Gestora para la Defensa del Patrimonio Histórico, y ahí aparece la página de Facebook. Y hay una que es en concreto el Manifiesto para la Defensa del Patrimonio Histórico. Unas ¿no? breves pinceladas de ese manifiesto. Es muy simple. ¿Qué proponemos nosotros? Una cosa muy básica. Lograr un acuerdo sobre la necesidad de que se rehabilite y se revitalice el patrimonio histórico de Santa Cruz, y en especial con la idea de sus conjuntos históricos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sobra decir que es un valor arquitectónico, cultural, artístico, sentimental, porque es el testimonio de los orígenes de Santa Cruz y que muestra la evolución de la historia, el respeto al pasado, ¿no? Después, ¿por qué también? ¿Qué es lo que pedimos también en este manifiesto? Pues reivindicamos el derecho de los ciudadanos a disfrutar de esa belleza y también a que el deber de entregársela a los habitantes del futuro, porque le vamos a entregar unas ruinas como esto sigue así. Después hay una cosa muy importante, para aquel que no solo le basta ese aspecto cultural, estético, sentimental, hay que decir que la rehabilitación de los cascos históricos crea empleo y la revitalización comercial como ciudad de los cascos históricos crea también empleo. Y si no, que me digan quién va a ver unas ruinas llenas de basura, a no ser que sean unas ruinas romanas, que en fin, que estén descuidadas, pero... Y en cambio, ¿a dónde va la gente a comprar, a visitar, a pasear? A los cascos históricos bonitos. Lo que tenemos en algunas calles de Santa Cruz, yo creo que lo que hace es espantar a la población. Más cosas para ese manifiesto. Bueno, Queremos sí. que sea ciudad, es decir, que sea parte de una ciudad, no un escaparate, no un parque temático, ¿no? Tiene que ser ciudad, donde viva la gente, donde, en fin. Luego, que haya inversión pública y privada. Y para eso que las administraciones públicas incentiven a la inversión privada. ¿Y el alcalde ya tiene ese manifiesto? Hombre, oficialmente no lo tiene. Yo supongo que... Pero bueno, ya llevan meses funcionando. Yo imagino que ya se habrá puesto en contacto con ustedes de alguna manera. Todavía no. Es cierto que de manera informal, hace muchos meses, cuando yo le comenté que estábamos promoviendo esta iniciativa, él dio un primer apoyo básico, ¿no? Es decir, que si el objetivo era mejorar la ciudad... Pero son importantes esos nos apoyos. tendría a su lado. Esos apoyos básicos y compromisos. Te lo digo, Vicente, porque antes me lo comentaba Miguel Ángel y con esto ya tenemos que ir concluyendo, porque él me decía que antes de marzo o abril, o en esos meses, el objetivo de la Fundación es reunirse con todos los candidatos de todos los signos políticos para intentar concienciarlo y sobre todo ver qué quieren hacer con el patrimonio histórico, ¿no? Sí, yo creo que es importante. En una época de elecciones creo que es un deber social también, al menos por parte nuestra, ¿no? Una fundación que ya lleva en la isla casi 30 años trabajando a nivel nacional y a nivel internacional, y en una ciudad que es patrimonio mundial, tenemos esa responsabilidad también. Con lo cual sentaremos, se está preparando, digamos, la convocatoria a los candidatos a la alcaldía. Lo quisiéramos hacer también en los municipios en donde la Fundación tiene responsabilidad en los consejos municipales de patrimonio. Estamos hablando de La Orotava. La Orotava, San Juan de la Rambla, fundamentalmente.
Pero en La Laguna sí, porque se ha hecho ya en otras ocasiones. Y bueno, yo creo que es importante, uno, que se conozca las directrices, que se conozcan las que planteamos también los ciudadanos y las instituciones en estos desequilibrios que hemos hablado, ¿no? ¿Qué tienen previsto hacer para que estos desequilibrios no sigan produciéndose? Y sobre todo, ¿qué política se va a desarrollar en el futuro? ¿Cuáles son las líneas generales, ¿no? Creo que es importante. Es importante y nosotros estaremos atentos para tomar nota de esos compromisos que ahora en las elecciones pues suelen ser muy habituales, pero a los que hay que seguirles la pista también después del periodo electoral. Nosotros haremos lo mismo. Es decir, pero nosotros no esperamos que lo haga nadie. Nosotros vamos a proponer, porque esperemos que los arquitectos, los aparejadores, la sociedad colabore, participe. Queremos hacer propuestas. El tono de este colectivo es distinto. Es decir, hay maneras de hacerlo, sabemos maneras que han funcionado en otros lugares, creemos que pueden funcionar aquí y las vamos a poner sobre la mesa. Ese es el mensaje. Y nosotros lo que le proponemos a la gente que nos esté viendo es que por lo menos informe, que si les resulta de interés, lógicamente, cuestiones que son importantes para conservar la identidad de una sociedad o de un pueblo, como nos comentaba Miguel Ángel Fernández Matrán, pues que se acerque también a través de las redes sociales, a través del trabajo de Vicente Pérez, a esta gestora para la defensa del patrimonio histórico de Santa Cruz de Tenerife y, por supuesto, también al trabajo que hace la Fundación SICOD, del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Miguel Ángel Fernández Matrán, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Vicente Pérez, periodista de Diario de Visos, también. Gracias por invitarme. Y en cualquier caso, yo les invito en un futuro, en media hora en televisión da para lo que da, pero yo creo que era importante dar este toque de atención sobre la situación del patrimonio histórico. Cuando y queráis. les invito a repetir esta experiencia, si les parece, en unos meses. Encantado de verlo. Volveré. Y un último mensaje. Sí. A pesar de este tono tan crítico que es inevitable, paseen ustedes por las calles, algunas calles de Santa Cruz, en los cascos históricos, y serán tan críticos como yo o como cualquiera, creo yo, que ame el patrimonio. A pesar de eso, tenemos rincones muy bonitos en Santa Cruz, también históricos, y hay que disfrutar esa parte. Pensar que el resto puede ser tan bonito como eso. Con ese mensaje ponemos punto final a esta entrevista. Espero que haya sido de su interés. La verdad es que, sin duda, el patrimonio histórico forma parte de nuestra identidad y a veces, y ahí tenemos que ser todos un poco autocríticos, hemos dejado de lado a esa parte importante de nuestra identidad. Para cambiar esto, trabaja gente como el periodista Vicente Pérez y también como nuestro experto que hemos tenido hoy, Miguel Ángel Fernández Matrán, de la Fundación SICOD. Por nuestra parte, nada más, dejo ya en compañía de la programación habitual de esta casa. En unos minutos llega el programa de Manuel Artiles. Nosotros ya nos despedimos hasta el próximo lunes. Será como siempre a partir de las 8:30 de la tarde. Que pasen un feliz fin de semana.